Hola, bienvenido a este espacio de palabra, fe y encuentro con Jesús. Estás por escuchar una prédica de Camino Guadalajara. Nuestra oración es que Dios te hable directo al corazón. Así que abre tus oídos, tu mente y sobre todo, tu espíritu. Vamos con el mensaje. Y tenemos en el versículo 25 de Juan 2, bueno, más bien desde el 23, si me acompañas a leer. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En este contexto, y comenzando en el versículo 1 del Evangelio de Juan, del capítulo 3, nos narra la historia de una persona que se acercó a Jesús. Alguien que tenía dudas en su corazón. Y este hombre se llamaba Nicodemo. Pero no era un hombre común, Nicodemo, era alguien especial en el círculo social de los judíos. Y les voy a poner un poquito del contexto histórico-cultural para que podamos entender la importancia de esta narración bíblica. ¿Por qué nos habla específicamente? Podría haber nombrado solamente, y hubo alguien que se acercó a Jesús y le hizo esta pregunta. Bueno, que de hecho no le preguntó nada, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. Pero nos narra específicamente quién era esa persona. Nos dice Juan quién era esa persona que se acercó a Jesús y lo menciona como Nicodemo. Y vamos a estudiar un poquito así rápidamente quién era Nicodemo. ¿Ok? Lo primero que podemos ver de Nicodemo es que era un fariseo. Porque aquí dice la escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Sí? La palabra fariseo significa separado. Y estos señores, los fariseos, eran un pequeño grupo religioso o profundamente religiosos en el antiguo Israel, en los tiempos de Jesús, que normalmente, según los historiadores, eran más o menos unos 6,000 en todo Judea. ¿Sí? No era un grupo muy numeroso, pero era un grupo que estaba comprometido a observar cada detalle de la ley según la interpretación de los escribas y maestros de la ley. Pero no solamente se conformaban con eso, sino que agregaron a la ley un montón de cosas para hacerla cumplir. No se conformaron con la letra, sino que también pusieron a la letra muchos requisitos que tenía que cumplir el pueblo para poder que esa regla o esa ley de Dios se cumpliera, ¿no? Y había un montón de cosas que por ahí, si te interesa, hay 6 tomos que se llama el Talmud, que lo puedes leer. Y ahí vas a encontrar mucho de esto que te estoy hablando. Yo no los he leído, la verdad, pero he leído algunas cosas y a veces, con todo respeto para mis hermanos judíos, unas son ridículas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, no vamos a hablar de esto ahorita. Los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada en el judaísmo. Eran fundamentalistas, creían que la salvación debería ganarse por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. La realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus tradiciones y sus costumbres. Se conformaban con el cumplimiento meramente externo. Por eso muchas veces Jesús los enfrentó. Y entre otras cosas les dijo sepulcros blanqueados. Les dijo, ustedes lavan lo de afuera del palato, pero dejan todo lo sucio adentro. O sea, él era una persona que los confrontaba. Fariseo significa puro o separado. Y esta pureza era solo externa, y por eso les digo, Jesús los acusó muchas veces de hipócritas, de mentirosos, de exhibicionistas y de tener una actitud santurrona de superioridad sobre el resto de los judíos. ¿Conocen a alguien así? Nicodemo no solo era fariseo, sino que también era uno de los 70 miembros que formaban el consejo gobernante. Había más o menos 6,000 fariseos en Israel, pero había un grupo que era la élite de los fariseos, que era el Sanedrín, de la cual Nicodemo formaba parte. Él era uno de los principales. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos. No había ninguna otra ley que tuviera más influencia y más autoridad en los judíos que el Sanedrín. Ellos determinaban incluso hasta la muerte de alguien. Eran como los jueces
de ellos. Y por último, él era maestro de Israel. Jesús se lo dijo en el versículo 10, que vamos a ver más adelante. Él le dice que era un maestro de Israel. Pero fíjense, en el original, cuando Jesús le dice a él que era maestro, le dice, tú eres el maestro. Eso está escrito en el original. Quiere decir que Nicodemo era el principal de todos. Todos se sometían a lo que él decía. Él era el mero chipocludo, si lo quieres nombrar así. Nadie podía decir o hablar en contra de lo que él decía, porque era, como ahora le dicen por ahí, todo lo que decía era una autoridad. Era el principal de los judíos. Nicodemo no era un fariseo del montón, sino que era una persona reconocida, con una reputación muy grande en el judaísmo. Y podemos ver un poco más adelante, por ejemplo en Juan 7:50, que era miembro del Sanedrín, la Corte Suprema que ya les dije. Y si había alguien que debería de conocer las Escrituras, que debería saber de lo que estaba sucediendo, pues era él. Tenía toda la autoridad, todo el conocimiento, y no era nadie que supiera más que él. En algún momento de su vida, fíjense, las Escrituras nos mencionan que él llegó a creer en Jesús y arriesgó su vida y su reputación para colaborar. Cuando Jesús iba a ser sacado del sepulcro, ahí está en Juan 19, versículos 38 al 42, se nos dice que Nicodemo aportó 100 libras de especies aromáticas para cubrir el cuerpo de Jesucristo. Y a lo que estaba yo estudiando, 100 libras de especies aromáticas es como aportar un promedio ahorita entre 70 y 80 mil pesos en producto. O sea, no era cualquier cosa, por lo que podemos suponer que Nicodemo era un hombre rico, tenía dinero, ¿verdad? Y él arriesgó su reputación al hacer eso, porque aún así no era bien visto Jesús entre los fariseos. Y vemos una cosa bien interesante. Este fariseo se acerca a Jesús de noche. Unos dicen, bueno, lo que pasa es que estaba trabajando y pues esperó a terminar su jornada laboral para ir a ver a Jesús, ¿verdad? Pero pues la verdad es que podemos suponer que tenía cierto temor del grupo de fariseos a los que pertenecía y buscó hacerlo sin que hubiera mucho testigo. Y se acerca a Jesús de noche. Entonces entra con Jesucristo, no dice exactamente dónde lo encuentra, pero le dice algo bien interesante, le dice, Rabí, ¿verdad? Sabemos que tú vienes de Dios. Dice, ¿por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, para empezar, Nicodemo ya reconocía a Jesús como un maestro, cosa que era bien difícil en ese tiempo, y por eso les estoy platicando del contexto histórico, porque para ser maestro de Israel tenías que haber asistido a la sinagoga a estudiar, cosa que Jesús no hizo. Entonces no podía ser aceptado como maestro si no había pasado ese requisito. Y sin embargo, Nicodemo, que era el principal, en ese momento estaba reconociendo la autoridad de conocimiento que tenía Jesús. No lo reconocía como Salvador, no lo reconocía como el Mesías, pero sí como alguien que tenía mucho conocimiento de las Escrituras, y por eso le dice maestro. Y después reconoce que ese maestro venía de Dios, porque le dice, yo sé que lo que tú haces, nadie lo puede hacer si no viene de Dios. Y luego no se echa la culpa él solo. Si se fijan, ¿cuál es la primera palabra que dice cuando habla con Jesús? Sabemos. O sea, yo y otros más. No soy el único que sabe. O tal vez lo hizo por defenderse y por cuidar que le fuera a decir algo directamente a él. Pero es interesante ver que Jesús no le da gracias por halagarlo, ni dice, Nicodemo, qué bueno que ya te diste cuenta que yo sé mucho, ¿verdad? Jesús se mostró como siempre lo hacía, iba al grano, como decimos ahora. No tomó en cuenta la alabanza que Nicodemo le había dado, y al contrario de eso, le hizo una aseveración que no esperaba Nicodemo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el desarrollo de la predicación. Ya entendimos por qué estaba ahí, por qué era tan difícil para Nicodemo estar. Imagínense una cosa, les voy a poner en un contexto actual. Imagínense que el cardenal de Guadalajara, para poner una eminencia en un sentido religioso, se acercara a cualquiera de ustedes a preguntarles, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Esa es la magnitud de lo que hizo Nicodemo. O sea, él era una eminencia y se acerca a alguien que no tenía nombre ni tenía ninguna autoridad.
sea, se humilló, por decirlo así, para saber qué tenía que hacer. Entonces, la cuestión era eso. Imagínense el montón de prejuicios y de, no sé cómo llamarlo, presunciones que tenía Nicodemo como persona para acercarse a un simple hijo de un carpintero y preguntarle. Primero reconocerlo como maestro y después preguntarle, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Verdad? Esto nos pone en un contexto. Y entonces vamos a desarrollar ahora sí nuestra enseñanza con 3 puntos, si los quieres anotar. El primer punto es la necesidad del nuevo nacimiento que podemos ver en los versículos del 1 al 8. El punto número 2, reconocer nuestra incapacidad espiritual, que está ahí en los versículos del 9 al 12. Y por último, el último punto es reconocer a Cristo como el Salvador. Versículos del 13 al 15. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 8. Allí está en Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo entonces: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a ver el punto 1, la necesidad del nuevo nacimiento. Nuestro texto nos dice que Jesús le responde a Nicodemo, pero realmente, como les dije hace rato, Nicodemo no le hizo una pregunta. Llegó y le dijo: che, que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús no le da las gracias por el halago, sino simplemente le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando les he hablado de los hebraísmos, de cierto te digo es como una aseveración o una afirmación de algo que tiene mucha importancia. En palabras nuevas o actuales podríamos decir que Jesús le dijo: pon mucha atención en lo que te voy a decir. Esto es necesario para que entres al reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. Él fue directamente a la clave del asunto, como siempre lo hacía Jesús. Él conoce el corazón de las personas, por eso en los versículos que leímos primero, dice en el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él es Dios, es omnisciente, entonces él conocía las intenciones del corazón de Nicodemo. Cuando se acerca a él y le hace esa aseveración, él le contesta diciéndole: tienes que nacer de nuevo. Y esto sorprende a Nicodemo, lo toma por sorpresa. Y le dice: ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso puedo, ya siendo viejo, volver al vientre de mi madre y salir de nuevo por ahí? Estoy parafraseando, ¿eh? Y entonces le dijo: sí, de cierto te digo. Le vuelve a decir: escucha con atención, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que nacer de nuevo. Y vuelve a asombrarse Nicodemo de lo que le dice Jesús. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el nuevo nacimiento, porque tenemos que entenderlo bien, mis hermanos, porque es una doctrina principal y básica en el cristianismo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay cristianismo. Tú puedes venir a la iglesia, como ya les he dicho muchas veces, puedes pertenecer a un grupo, puedes predicar incluso puedes ser pastor sin tener un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no es una obra hecha por el ser humano. El nuevo nacimiento es algo que Dios da al hombre a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es necesario que primero haya una regeneración en el corazón del ser humano para que pueda entonces recibir la salvación a través del Espíritu Santo. Este es un proceso que hace solamente Dios. No podemos hacerlo nosotros porque la Biblia nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, que no hay quien busque a Dios. Nadie de nosotros, antes de estar aquí sentado con el Espíritu Santo dentro de ti,
Nadie buscaba a Dios, y si lo buscabas era el Dios que tú habías fabricado. El Dios que estaba a tu conveniencia, que te permitía seguir en tus pecadotes, pero que también querías que te ayudara y te bendijera. Ese es el Dios que tiene la mayoría de las personas. Un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. ¿Sí? Yo busco a Dios porque necesito que me dé. Pero no buscan a Dios porque sea Dios, sino porque es el que suple sus necesidades. Y así estaba igual Nicodemo. Él buscaba a Dios y trataba de agradar a Dios cumpliendo la ley para que entonces Dios dijera, ese Nicodemo es bueno, lo voy a llevar al cielo. Y era lo mismo que se está haciendo ahora. Pero el nuevo nacimiento, mis hermanos, es totalmente radical y necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo nacimiento no tiene niveles o variedades. El nuevo nacimiento, o eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo. No hay un término medio, ni hay procesos de nuevo nacimiento. No sé si me está explicando. No es como el nacimiento natural. ¿Sí? O estás vivo o estás muerto. ¿Sí? Y la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí? Romanos 6:4. No hay posibilidad de que el ser humano viva sin Dios. Está completamente muerto. El pecado original fue lo que causó la muerte espiritual. Entonces, todos los que nacemos, que somos descendientes de Adán, y eso implica a toda la humanidad, estamos muertos espiritualmente. Nadie puede llegar a Dios, nadie busca a Dios, nadie es justo, nadie hace lo bueno, dice la Escritura. Por eso es tan necesario que exista una intervención divina para que el ser humano pueda nacer de nuevo. Como les dije, no hay un punto intermedio, y esto es, o estás vivo o estás muerto. En palabras de Pablo, esta novedad es profunda y marca un contraste. Dice así la Escritura, allí en Efesios: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Y después dice más adelante, el que roba, no robe más. ¿Qué quiere decir? Está haciendo una analogía de que ya eres una persona diferente. Naciste de nuevo, no eres remendado, ni remanufacturado, ni parchado, eres nuevo. Tú y yo, al haber recibido la salvación, Dios nos hizo nuevos. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. No está remendado, no es alguien que simplemente se le cambió por fuera la imagen y entonces se presenta como algo nuevo. No, Dios te cambia de adentro hacia afuera, por eso el proceso es divino. Si tú vas a retiros, si vas a terapias, si vas con psicólogos, si vas con consejeros que no sean bíblicos, lo más probable es que solo te cambien lo externo. ¿Por qué? Porque todo eso ataca las ramas del árbol, lo que produce el pecado en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué eres adúltero? ¿Por qué eres mentiroso? ¿Por qué eres ladrón? ¿Por qué eres egoísta? Eso es lo que ves. Pero Dios llega a la raíz del problema. Él transforma la raíz que nos hace pecadores. Y dice la Escritura que Él pone su simiente en nosotros. Y la palabra griega para simiente es semen. Por eso dice que somos engendrados de Dios, por Dios. Porque Él pone su semen en nosotros, en un sentido espiritual, y nacemos de nuevo. Nos hace nacer de nuevo, nos convierte en personas diferentes. El nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado que obedece al Evangelio. Ser nacido de nuevo no es simplemente creer que has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, mis hermanos, es una acción que nos da vida espiritual y que nos impulsa a ser diferentes. Nadie que se diga cristiano y que tenga el nuevo nacimiento realmente puede continuar viviendo como era. ¿Por qué? Primero, porque ya no es el mismo o la misma persona. Y segundo, porque dentro de él está la simiente de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ya no existe. Cuando
Dios llegó a mi vida, yo me acuerdo, y quiero ponerme como ejemplo, no porque esté bien ni nada, simplemente porque es una historia que yo viví, que espero que tú hayas pasado también. En el sentido, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, pues yo no sentí así un cambio como muchos, no, sentí una paz, no sentí nada, la verdad. Lo único que sí cambió en mí, y eso fue así, fue mi convicción de pecado. Empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que yo hacía no eran buenas delante de Dios. Y no conocía la Biblia, ¿eh? No sabía nada de la Biblia, pero empecé a sentirme incómodo con lo que hacía. Y eso era el Espíritu Santo trabajando en mí. Poco a poco, después de años de estudio, he entendido varias cosas o por qué pasó eso en mí. ¿Verdad? Yo sé que el Espíritu Santo estaba trabajando, por eso te digo, ojalá que eso haya pasado en ti también. Y no necesitas ser un erudito en la Biblia, por eso el Espíritu está en ti, porque Él te va a ayudar, porque Él va a transformar tu mente y tu corazón. Obviamente tienes que conocerle para que tu cambio sea realmente bueno y radical. Radical eres ya cuando recibes el Espíritu, tu cambio es completamente radical, ya no eres lo que eras antes. Eso es lo que tenemos que entender. El nuevo nacimiento nos hace diferentes, ¿sí? Y Jesús lo dijo, lo dijo ahí en Juan 3:3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, permíteme decirte que tu destino es el infierno. ¿Por qué? Porque no importa qué tan religioso seas, ni qué tanto sepas de la Biblia, porque tienes que tener el nuevo nacimiento. Estoy leyendo un libro, mis hermanos, bueno, ya lo leí hace tiempo, que si quieres conocer un poco más de esto te lo recomiendo. Se llama Justificación y Regeneración. Es un libro excelente para que entendamos y les voy a leer un poco de lo que dice este autor sobre el nuevo nacimiento. Dice, el nuevo nacimiento es un nacimiento real. El nuevo nacimiento no es como un nacimiento, es un nacimiento. Tomen nota de las palabras de nuestro Señor en el versículo 6 de lo que estamos leyendo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para poder actuar conforme al Espíritu, necesitamos nacer espiritualmente, porque si no somos carne, nada más. No sé si me estoy explicando. Y aquí este autor nos dice esto, este nacimiento que Dios nos engendra, somos engendrados por Dios. Lo que yo les decía, recibimos la simiente o el semen de Dios en un sentido espiritual y somos nuevas criaturas. Dios pone esa semilla en nosotros, por eso podemos nacer de nuevo. Sin esa semilla nadie nace de nuevo. Sigue siendo, cuando Nicodemo le dijo que entonces tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer, Jesús le está haciendo un énfasis, ok, puede pasar, vamos a suponer que eso se pudiera hacer, pero sigues naciendo como carne, vas a volver a caer en lo mismo, vas a volver a pecar y vas a poder volver a estar alejado de mí. No es eso lo que te estoy diciendo, Nicodemo. Tú necesitas nacer del agua y del Espíritu, le dice un poco más adelante. Y le pregunta a Nicodemo, ¿cómo entonces podemos hacer esto? Y vamos a ver lo que quiere decir. Algunos, nacer del agua y del Espíritu es algo que también ha traído mucha confusión en algunos. Juan 3:10 nos dice que es necesario nacer del agua, lo que ya les estoy diciendo. Y esto tal vez para Nicodemo era familiar, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de eso. Se hablaba también de un bautismo que estaba de moda en ese momento, porque Juan el Bautista había estado bautizando. Entonces seguramente Nicodemo entendió o podía haber entendido que eso era a lo que se refería. También algunos piensan que el nuevo nacimiento es ser bautizado, ¿verdad? Que el agua puede significar el bautismo, pero no hay ninguna base realmente sólida para creerlo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que lo único que basta para nacer de nuevo es creer, ¿sí? Y que el bautismo no te hace nada, no es un acto que te haga nueva criatura. No está sustentado en la Biblia, por eso esta corriente no está correcta. Si la has escuchado, está mal. Otros han pensado que nacer del agua se refiere a nuestro nacimiento físico porque salimos de una bolsa, ¿sí? Con agua. Las que han sido mamás ya saben de lo que estamos hablando. Se rompe la fuente, nace el niño y bueno, nace en agua, ¿no? Que también podríamos pensar que tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque por la salvación, ¿para quién es? ¿Es para los ángeles? ¿Para los demonios? ¿Para los animales? Únicamente es para el ser humano.
Por eso podemos pensar que tiene algo de razón, que el agua a la que se refiere es que necesitas nacer como ser humano para recibir el nacimiento espiritual. Esa es una de las posiciones que hay. ¿Sí? No le estoy diciendo que es la que creemos ni que sea la correcta, le estoy hablando de las posiciones que hay. ¿Sí? Otros piensan que nacer del agua significa nacer otra vez por la palabra de Dios. En otros pasajes de la Escritura el agua representa la palabra, que somos lavados por la palabra. Acompáñame a leer Efesios 5:26. Efesios 5:26, por favor, está ahí adelante en tu Biblia. Está después de Gálatas. ¿Y dónde está Gálatas, no? Efesios 5:26, ¿ya lo tienes? Dice la Escritura, para santificarla, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso algunos eruditos piensan que este nacimiento del agua se refiere a que debemos de ser lavados por la palabra de Dios, ¿verdad? Otros han pensado que nacer del agua significa ser regenerados por el Espíritu Santo, el agua viva de Juan 7, 38, 39. ¿Puedes por favor buscarlo en el libro donde estamos estudiando? Juan 7, 38 y 39. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces aquí está hablando de que la palabra nos renueva, nos hace limpios delante de Dios. Y esto es lo que nosotros creemos, que si no me equivoco, que lo que está refiriéndose aquí al agua es la palabra de Dios, que es la que nos limpia de pecado. ¿Estamos correctos, pastor? Entre las dos, ¿verdad? Sí, yo también creo lo mismo, pero quería darles todos los puntos de vista para que pudieran entender un poco más a qué se refería Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Un poco más adelante le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. El término carne se refiere a la naturaleza humana pecadora y el Señor está explicando que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. No puede haber una variedad, no puede dar otra cosa. La carne, hay frutos de la carne, ¿recuerdan cuáles son? El adulterio, la fornicación, las orgías, las borracheras, la lujuria. Esos son los frutos de la carne. Entonces una persona que solo está en la carne no puede dar otra cosa, porque es su naturaleza. La Escritura nos dice que si no hay una transformación, ahí nos enseña en Santiago que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a comerse su vómito. ¿Por qué? No que nos esté comparando con ellos, sino que está diciendo que es la naturaleza de esos animales. Entonces, si una persona no es transformada, su naturaleza va a volver a pecar y va a vivir en el pecado. Una persona que no ha nacido de nuevo puede hacer lo malo y lo menos malo, pero nunca puede hacer lo bueno porque no está en su naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inclusive las obras de justicia que hacen los seres humanos que no son regenerados, nacidos de nuevo, solo son para vanagloria de su propio nombre. ¿Sí? Por ejemplo, mi jefe es una persona buena, que ofrenda y que da cosas, pero siempre que da algo, siempre invariablemente pide un recibo. ¿Sí? Con ese recibo va con papá el SAT y le dice, mira, yo soy bueno, estoy dando, ¿me los descuentas de mis impuestos? O sea, ¿es bueno realmente? No, está haciendo algo porque le conviene, así de simple. ¿Sí? Incluso después ese gasto lo mete a la empresa y dice, mira, no hay utilidades, miren todo lo que me gasté por ayudar a la gente, y eso hacen la mayoría de los patrones, ¿no? Pero no estoy hablando de mi patrón. Estoy hablando de lo que es nacer de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente nacida de nuevo puede hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque su naturaleza cambia. ¿Sí? ¿Estamos entendiéndolo? Y como decía un amigo mío, si tú no cambias, pues como dice el dicho, el guayabo da guayabas. ¿Sí? No vas a dar otra cosa. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El ser humano
hace lo que hace porque así es. Entonces necesita haber un nuevo nacimiento. Por eso el primer punto se llama la necesidad de nacer de nuevo. Necesitamos cambiar. Dice más adelantito, dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí le enseña a Nicodemo que a pesar de su religiosidad y su moralidad, tenía que entender su total incapacidad para poder entrar al cielo. Necesitaban nacer de nuevo y lo que Jesús le está diciendo, tienes que nacer espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. No puedes entrar al cielo si no naces espiritualmente. Y eso es lo mismo que les digo a ustedes. Todos los que estamos aquí necesitamos nacer de nuevo. Y no, nacer de nuevo no implica solamente declararlo con tu boca, porque mucha gente por ahí anda diciendo que ser cristiano es ir a la iglesia o leer la Biblia o participar en algún culto o hacer cosas así. Y no, el nuevo nacimiento viene de Dios. No implica, tú no puedes hacer nada. Como ya te dije, uno está muerto en delitos y pecados. Hay una corriente que dice, son los arminianos los que creen esto, que el hombre no está muerto, sino medio muerto. O sea, está agonizando, en pocas palabras, y por eso él puede tomar la decisión de salvarse. Esta es una... Sí, me explico, o sea, ¿cómo les digo para no hacerlos bolas? Hay dos corrientes muy fuertes en el cristianismo. Una son los arminianos y otros son los calvinistas. ¿Sí? Puedo creer, por lo que a mí me enseñaron un maestro en la Roca y lo que he estudiado, que nosotros somos más a la tendencia calvinista. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el hombre está muerto totalmente en sus delitos y pecados, que no hay justo ni a uno, que no hay quien busque a Dios y que por eso tiene que haber una intervención divina para que podamos nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Y los arminianos creen que la salvación puede el hombre intervenir en su salvación. Que aunque la Biblia diga que el hombre está muerto en delitos y pecados, realmente no está muerto. Está medio agonizando, ahí medio desmayado, pero no muerto. Y entonces él puede decidir seguir a Dios o aceptar a Dios. No sé si me está explicando. ¿Sí? Ok, hasta ahí la dejamos. Estudien, hermanos. Pero entendamos que nosotros creemos que el hombre está completamente muerto y que es Dios quien hace la obra en el corazón del hombre. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros creemos. Si tienes alguna duda, con mucho gusto la platicamos fuera de ahorita y lo ampliamos tu duda o la aclaramos. ¿Verdad? Ok, y le dice Jesús un poco más adelante, dice, no te maravilles de que te dije, usted es necesario nacer de nuevo. Como les decía al inicio, Nicodemo se vuelve a impactar por lo que le está diciendo. Pero también notamos algo, y Nicodemo ya no le pregunta nada, o sea, ya está poniendo atención, ya captó su atención Jesucristo, y en la Escritura Nicodemo ya está callado, y está hablando Jesús. O sea, impactó su vida con lo que le dijo, porque le dio a entender que, o sea, lo que estás haciendo, Nicodemo, no sirve de nada. No te vas a ir al cielo por ser hijo de Abraham, que era lo que ellos creían. No te vas a ir al cielo porque naciste en una casa cristiana, porque tus papás son cristianos, porque vienes a la iglesia. No, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y es lo que le estaba diciendo. Toda tu vida has conservado, has acatado la ley de Dios, pues eso no te sirve. No que sea malo, no que sea malo. No nos vayamos después al extremo de que, pues si no sirve, pues ¿para qué le hago caso a Dios? Mejor vivo mi vida. Pero no, lo que le está diciendo, todo eso no tiene razón. No funciona. Y luego le hace una observación bien interesante que también es difícil de interpretar. Dice aquí, después del versículo, en el versículo 8 le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué le da esta analogía con el viento? Porque el efecto del Espíritu Santo no se ve, en un sentido no sabemos cuándo llega a la persona. ¿O quién vio el Espíritu Santo cuando venía él, que recibió a Cristo? Nadie lo ve, como el viento. No sabemos de dónde viene, ni sabemos ni a dónde va, porque el Espíritu actúa como quiere y hace lo que quiere, pero su efecto se nota. No sé si me explique. Si tú no puedes ver el viento, pero puedes ver que se mueven las hojas, ¿sí o no? Y podrías suponer de dónde viene, pero cuando hay como un remolino, que el viento está por todos lados, pues no tienes ni idea de dónde está viniendo el viento. Y el viento es algo que está ahí,
que no vemos, pero que sentimos sus efectos. Cuando la persona recibe al Espíritu Santo, le está diciendo a él, si tú no entiendes esto, que es físico, o sea, no puedes entender lo que te estoy diciendo, tú siendo maestro, hasta parece que se burla de él, ¿verdad? Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Y luego le hace esta analogía con el viento, le dice, así es como funciona. No lo vas a entender porque esto es algo sobrenatural, pero tienes forma de ver los efectos del nuevo nacimiento, lo que le está diciendo. Así es todo el que nace del Espíritu. Él había manifestado que estaba perplejo con lo que Cristo le decía y le afirma nuevamente esta realidad en la ilustración que les acabo de dar. El Espíritu Santo es comparado con los movimientos del viento. Así es. ¿De dónde viene y a dónde va? No sabemos, pero sabemos que está porque hay efectos cuando sentimos el aire, el viento, ¿verdad? Como los ventiladores. ¿Puedes ver el viento que están haciendo que circule aquí? ¿Quién los puede ver? ¿Pero quién lo siente? Todos lo sentimos. Es así como opera el Espíritu Santo en la persona. Por eso es importante que reconozcamos que toda religiosidad externa es insuficiente. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para verdaderamente ver y entender las realidades de Dios. ¿Sí? Sin el nuevo nacimiento no podemos entender ni siquiera la Biblia, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿verdad? ¿No les ha pasado que mucha gente que no es cristiana le dice, tú le recomiendas que lea la Biblia y luego te dice, es que no la entiendo? ¿Sí les ha pasado? Yo conozco mucha gente así y a mí me pasaba igual, porque mi padre era medio masón y ellos también leen la Biblia, pero la leen con otro propósito. Y él me regaló una Biblia cuando estaba chico y pues yo quería leerla, ¿no? Porque pues quería ser como mi papá, pero no le entendía nada. Y la entendí muchos años después, ¿verdad? Yo después entendí por qué no la entendía. Me di cuenta por qué no, para mí era un libro y no entendía nada de ello. Fue cuando recibí al Espíritu Santo que empecé a ver las verdades de Dios y comencé a entender la Biblia. Y el primer libro que leí, que ya les dije, fue Juan. Ese fue el primer libro que me dijeron que leyera y ese leí. Y la verdad entendí mucho de por qué Dios estaba haciendo cosas en mi vida que yo no podía hacer antes, ¿verdad? Como dejar el pecado. Y no quiere decir con eso que un nacimiento nuevo no peque, no es eso. La Escritura nos enseña algo bien, bien interesante y vamos a leerlo también en lo que nos dice este autor. Dice aquí que la persona que nace de nuevo no puede pecar. Un nuevo nacido no puede pecar. Y tú dices, bueno, pues no que somos pecadores. ¿Se contradice la Escritura? ¿Sí? ¿Quién no peca? Levante su mano el que no ha pecado en este día. Nadie. ¿Todos somos pecadores? ¿En serio? Bienvenidos al club. Qué bueno, ¿eh? Porque no nos faltaba que uno levantara la mano porque ese era su primer pecado. La mentira. ¿Verdad? Ok. Nos dice este autor, basado en la palabra de Dios, en 1 de Juan 3, versículos 4 al 9, vamos a leerlos, por favor. 1 de Juan, versículos 4 al 9. No les di el número, ¿verdad? Capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículos del 4 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, aquel que fue engendrado por Dios, dice,
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto en palabras más entendibles? ¿Vas a pecar? Sí, porque somos pecadores. Pero no puedes permanecer en el pecado, porque la simiente de Dios está en ti. Y dice bien claro, y sin ser teólogos, dice, todo aquel que practica el pecado, ¿de quién es? Versículo 8, del diablo. ¿Tienes un pecado en tu corazón que no has dejado? ¿Un vicio que no puedes dejar? Podemos entender dos cosas. O no eres nacido de nuevo y sigues siendo hijo del diablo, o no has entendido que eres una nueva criatura y que puedes dejar el pecado. Tienes el poder que Dios te dio para dejar de pecar. Así es que cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, no vamos a poder excusarnos delante de Dios. Nadie va a poder decir, es que me hicieron, es que me dijeron, es que yo sufrí mucho, o es que mi marido era así, o mi esposa era así, o mis hijos fueron esto, mis esposos, mi padre. Nadie va a poder excusarse. ¿Por qué? Porque Jesús va a ver en ti, bueno, sí, en este caso Jesucristo, que es el que va a juzgarnos. Dice la Escritura que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, ¿cómo te vas a excusar delante de Dios si se supone que eres nacido de nuevo? Y aquí, mis hermanos, es una controversia, porque luego de aquí surgen algunas cosas que ya les he hablado, como el famosísimo cristianismo carnal, que dice que un cristiano puede vivir en el pecado sin problemas, a quien ya es salvo. Y eso es mentira. Puedes caer en pecado, permanecer en el pecado algún tiempo. Algún tiempo. Y no estoy diciendo, ay, es que yo pequé, soy un adúltero, tengo 25 años luchando contra el adulterio, ¿verdad? ¿Verdad que no? O decir, soy un ladrón y pues sigo robando porque todavía estoy en la lucha. O una persona que conocí que siempre traía una botella en la mano, tiene problemas de alcoholismo y todos los días decía, es que yo le pido a Dios que me quite este vicio, con su botella en la mano, ¿no? O sea, es ridículo, hermanos. Es ridículo. Y permítanme la expresión, es hasta tonto pensar que puedes ser nacido de nuevo y seguir haciendo lo que hacías. ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo. Ya cambiaste, Dios te cambió. Entonces eso te hace diferente. Eso te da la posibilidad de vivir una nueva vida. Por eso es importante que reconozcamos que no tenemos una capacidad espiritual, reconocer nuestra incapacidad espiritual. Esto está en los versículos del 9 al 13. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no sabía, por eso le dice, tú eres maestro de la ley y no sabes, ¿verdad? Entonces les habla de su testimonio y le dice, nosotros recibimos, dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto y no recibes nuestro testimonio. Lo que estaba diciendo aquí Jesús, yo te estoy diciendo de lo que yo vi, perdón, porque yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo una relación personal con Dios, yo te estoy hablando de algo que me consta, que yo sé que es verdad, ¿verdad? Y tú eres maestro de la ley, conoces las Escrituras, tú también deberías de saberlo. Es lo que le está diciendo a Jesucristo. Dice, si yo te estoy hablando de esto que es natural, ¿cómo te voy a hablar de las cosas del cielo? No las vas a entender. Por eso le dice esto, ¿cómo creeré si te digo las celestiales? Y luego dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí le está reforzando esto, yo vengo del cielo, yo sé de lo que te hablo, yo sé cuál es el requisito para ir al cielo. Yo vine del cielo. Y luego fíjense que habla de su omnipresencia aquí en el versículo. Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y enseguida dice, el Hijo del Hombre, que ¿dónde está? ¿Cuándo? En ese momento. ¿Sí me estoy explicando? Es la omnipresencia de Dios. Él estaba en la tierra como ser humano y estaba en el cielo como Dios. Ese es el Dios en el que creemos, es omnipresente. Por eso Él puede escucharte en cualquier lugar en el que tú estés. ¿Sí? Donde estés. Porque Él está en todas partes. Y luego le dice algo bien interesante. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede ser esto?
¿verdad? Y les habla de lo que él estaba viviendo en el cielo. Por eso él dice, yo vengo del cielo, por eso sé de lo que te hablo. Escucha lo que te estoy diciendo. Por eso le decía, de cierto te digo, yo sé de lo que te estoy hablando. Escúchalo. Pon atención, Nicodemo. ¿Verdad? No seas burro. Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo. Este es Jesucristo. Entonces, debemos de entender que Jesús es el que nos abre los ojos para entender que necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y a través de esto Jesús le está enseñando a Nicodemo que necesita nacer de nuevo y que necesita reconocer su pobreza espiritual. A pesar de que era el sumo, o no el sumo sacerdote, era el principal entre los fariseos, que conocía la Escritura, que todo mundo iba a consultarlo a él necesitaba reconocer su pobreza espiritual. Y todos los seres humanos necesitamos reconocer esto, que necesitamos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo y necesitamos reconocer que no podemos acercarnos a Dios a través de nuestras obras. Es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Y como punto número 3, y más importante que todo, es reconocer a Cristo como el Salvador. Y luego Jesús le habla sobre las serpientes, aquí en Juan. Dice ahí, en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué quiere decir esto? Le da una tipología de algo que sucedió ahí en el Antiguo Testamento, en Números 21. ¿Tienes el versículo, brother, para que se los pongas a mis hermanos, por favor? Números 21, versículos del 4 al 9. Y es lo que le da a entender, o sea, obviamente Nicodemo era maestro de la ley, sabía perfectamente de lo que le estaba hablando Jesús. Y le dice así, en la lectura de la palabra dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná, ya nos hartó el maná, danos otra cosa. ¿Verdad? Era lo que estaban diciendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí le está diciendo Jesús: así como pasó allá, así debe de pasar hoy. La gente me tiene que ver a mí como el Salvador. Es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Y fíjense una cosa bien curiosa. Cuando el pueblo se arrepiente, ¿qué es lo que está diciendo? Primero, para que ellos fueran sanados, tuvieron que reconocer su pecado. Y fueron con Moisés y le dijeron: hemos pecado contra Dios. O sea, reconocer el pecado. Tú y yo tuvimos que reconocer nuestro pecado para poder recibir la salvación. ¿Sí? Si tú no te arrepentiste, si solamente te emocionaste cuando alguien te predicó el evangelio, tú no eres salvo. Y eso se va a mostrar en tu vida. Así como el viento se nota, debe demostrarse el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces no basta con creer, porque dicen: si tú crees en Dios, bienvenido, porque eres igualito que los demonios. ¿O no? ¿No dijo Jesús? ¿Sí? También los demonios, no fue Jesús. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, si tú crees en Dios, qué bueno, eres como un demonio. ¿Quieres ser diferente? Pues no solamente creas en Dios, sino cree en Jesucristo como tu Salvador. Y es lo que le está diciendo aquí. Así como en aquella ocasión pecaron contra Dios, se arrepintieron y Dios les dio una solución a través de una... Fíjense cómo es Dios, ¿eh? Les da una imagen para que la vean, no para que la adoren, que también es un argumento que dicen los señores de enfrente, que también había ídolos y que Dios mismo les dijo que hicieran un ídolo. ¿Sí? Y no es verdad, Él no les dio un ídolo, les dio algo para que tuvieran fe.
¿sí? Y la imagen que les representaba era, imagínense una persona mordida por una serpiente, sabe que va a morir. ¿Ustedes creen que volteaba a ver la serpiente con su autosuficiencia, con su vanagloria, con la falta de reconocimiento de su error? ¿Ustedes creen que se iba a salvar? No, tenían que creer que el mirar a la serpiente los iba a sanar. Entonces nadie volvía, o sea, nadie que quisiera vivir podía ver esa serpiente simplemente como un objeto. Tenía que verlo como el único medio para vivir. ¿Sí me estoy explicando? Y lo curioso de esto es que lo mismo que los mataba, los sanaba. La serpiente los mordía, la serpiente los sanaba. Y con Jesús es igual. ¿Por qué? Porque si no crees en Jesucristo, Jesús te va a juzgar y te va a mandar al infierno. ¿Sí o no? Pero Él mismo te puede salvar. ¿O no? Si tú lo ves como Salvador y Señor de tu vida. Y esa es la analogía que le está diciendo. Así como vieron a la serpiente y sanaron, así véanme a mí. Yo necesito ser levantado. Unos dicen que habla de la resurrección, otros dicen que habla de la crucifixión. Pero al final de cuentas, lo importante para nosotros es que miremos a Jesús y que creamos que Él es el Salvador. Que nada de lo que hagamos, que nada de lo que creemos nos puede salvar si no es Jesucristo. Y es lo que le estaba enseñando a Nicodemo. La salvación no es por obras, la salvación no es por descendencia, no es por genética, es por fe. Tienes que creer en mí para que puedas ir al cielo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es la segunda vez que la expresión es necesario aparece en este pasaje. La primera fue en Juan 3:7, cuando le dijo es necesario nacer de nuevo. Y luego después en Juan 3:14 le dice es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay cosas que son necesarias para la salvación. Lo primero es nacer de nuevo. Lo segundo es creer en Jesucristo. Y es lo que le está diciendo. Aceptar a Jesús. Cuando Jesús anunció que era necesario, podemos pensar en algo. Imagínense a Dios planeando la salvación del ser humano. Voy a decir una tontería, pero no suena herejía. Imagínense a Dios y a Jesucristo ahí planeando la salvación, al Espíritu Santo. ¿Cómo le hacemos para salvarlos? ¿Verdad? Y luego dicen, ¿qué te parece si hacemos esto? Y dicen, no, eso no va a dar resultado. Otra cosa, ¿qué hacemos? Y volvían a pensar los tres, ¿verdad? Y decían, bueno, vamos a hacer aquello otro. Y los dos decían, no, está bien, eso no va a funcionar. Entonces por eso llegaron a la conclusión que era necesario que Cristo muriera. Era lo único que podía salvar al ser humano. Un cordero sin mancha y sin contaminación que viniera a la tierra para salvarnos. Solo Él puede hacerlo, nadie más. Él es justo, Él es fiel, Él cumplió la ley. Él fue el Cordero Santo de Dios, el Cordero inmolado. Dice la Escritura allá en Pedro, dice, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con la sangre corruptible de los becerros o de las vacas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es lo que nos ayuda a ser hechos hijos de Dios. Nada más. No hay ninguna obra humana, ninguna religión, nada puede ayudarnos a llegar a Dios sino a través de Jesucristo, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso se dice que era necesario que Él viniera. Esa es la única forma, mis hermanos, de tener vida eterna. Nacer de nuevo. Reconocer nuestra incapacidad de llegar a Dios. Reconocer nuestra pobreza espiritual. Y creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Mirar a Jesús crucificado no es un recuerdo histórico, es un acto de fe que alcanza el perdón en la vida presente y en la vida futura. ¿Quieres gozar de la vida, pero gozar al estilo de Dios? Toma a Jesús como tu Salvador. Porque Jesús vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. ¿Sí? No quiere decir que tus problemas van a terminar. No quiere decir que vas a hacerte rico. No quiere decir que no vas a tener problemas. Pero lo que sí puedes estar seguro que en toda la etapa en que tú vivas aquí, Él va a estar contigo. Todo el tiempo. Te va a consolar, te va a enseñar, te va a guiar, te va a dirigir, te va a amar
incondicionalmente. Y al final de cuentas, cuando llegues allá, al cielo, y te presentes delante de Él, vas a ver que vale la pena. Cuando escuches de su voz, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo podemos ser fieles, mis hermanos? Pues cumpliendo lo que Dios nos dice. ¿Cómo eres fiel a tu esposa? ¿Cómo eres fiel? Bien fácil, no la engañas y ya. O sea, no te quebres la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo soy fiel a Dios? No siendo hipócrita, viviendo la nueva vida, la que Él ya me dio. Dice la Escritura que todas las cosas para la vida y la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas? Nada. Dice la Escritura también que en Cristo estamos completos. No necesitamos nada. Solamente tomar lo que ya tenemos. Nos dio una nueva naturaleza, nos dio la mente de Cristo, nos dio un corazón de carne. ¿Por qué seguimos empeñados en vivir así mal delante de Dios? Somos tercos, dice la Escritura, que somos duros de cabeza, duros de cerviz. Así nos dice Dios. ¿Por qué son tan cabezones? ¿Por qué quieren vivir así si pueden vivir mejor? ¿Por qué te empeñas en el pecado, en las cosas que te destruyen? Mucha gente es así. Viene a la iglesia, pero sigue empeñada en lo que hace siempre. Sigue siendo igual de terco, igual de necio, igual de mentiroso, igual de chismoso, igual de... Y así estamos. Y escucha hoy la voz de Dios. ¿Qué te dice? Eres una nueva criatura. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Revístete o vístete del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No es para que te sientas más que los demás, es para que hagas lo que Dios quiere que hagas. Que andes en sus caminos, que sigas sus decretos, que obedezcas la voz de Dios que está en ti. Pero como dice la Escritura también y que nos compartió hoy en la mañana Saúl, ¿conoces la voz de tu pastor? ¿O la confundes con la voz del diablo? O peor aún, la confundes con la tuya. Cuando tú haces lo que quieres y dices que es Dios el que te está diciendo. Porque también somos muy dados a eso. Cambiemos esa actitud, mis hermanos. Podemos hacerlo. No vivamos así en el error. Ya basta lo que hicimos, ya deja atrás el pasado. Olvida quién te agredió, quién te ofendió, quién hizo cosas malas para ti. Eres una nueva criatura. Dios ya te sanó, ya te libertó del pecado, del efecto del pecado, del poder del pecado. ¿Qué más quieres? Vivamos agradecidos a Dios. Te voy a dar unas aplicaciones prácticas para que las pongas por obra en tu vida. Primero, evalúa tu condición espiritual. ¿Has dejado de confiar en tu moral, en tus buenas obras? ¿Crees que eso te acerca más a Dios? Comienza a vivir en base a tu nuevo nacimiento, a reconocer que es Dios el que hizo la obra en ti, que Él es el que te lleva al cielo, no es lo que tú haces. Haz un examen de conciencia y ve si hay en ti, como dice el escritor, camino de perversidad. Hay cosas aquí en tu corazón que no quieres soltar. ¿Tienes pecados que han endurecido tu corazón? ¿Que necesitan ser suavizados por el Espíritu? Confiésalos. Les voy a decir algo, hermanos. Cuando estés orando, hazlo como lo hacía David. Examíname, Dios, y ve mi corazón. Conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Si tú oras de verdad con el corazón entregado a Dios y diciéndole, Señor, quiero cambiar, ve, dime si hay algo que yo no note, que yo no pueda ver, si hay algún pecado oculto en mí que tú quieras que yo deje. Y prepárate para lo que viene. Porque te va a dar y duro. Vas a empezar ay, esto es pecado, esto está mal, esto también, Señor, pero sí. Y así es Dios. Así trabaja el Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que ser honestos, reconocer que necesitamos cambio.
Nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Todos vamos en camino a la perfección, a la santidad, pero hay que practicar día a día la santidad. Todos los días de tu vida levántate con el deseo de ser mejor. Para Dios, no para el mundo, para Dios. Señor, hoy quiero agradarte, hoy quiero pecar menos. Si hay algo que está ahí en mi corazón que no puedo dejar, ayúdame. Dios va a fortalecer tu decisión. Dios no te va a obligar a nada, pero cuando Él ve que hay de verdad una decisión de dejar algún pecado, Dios fortalece tu decisión. Ese es el efecto del Espíritu Santo. ¿Sí? Mantén tu mirada en Cristo, vive bajo la guía del Espíritu. Déjate llevar como el viento, en oración, en obediencia, en dependencia. Practica una escucha atenta cuando estés orando. Escucha la voz de Dios. Escúchala, Él te va a hablar. Y no me estoy refiriendo a que va a susurrar en tu oído, no, pero lo vas a entender, vas a saber que es Él. Porque va a hablar a tu mente, a tu corazón. Sé sensible a su voz y da testimonio, mi hermano. Da testimonio de tu conversión, de tu nuevo nacimiento. Haz un testimonio, que tu vida sea un testimonio comunitario, que toda la gente pueda decir, como le dijo a Pedro cuando apresaron a Jesús, ese que va ahí es cristiano. ¿Por qué? Porque se parece a Él, porque habla como Él, porque hace lo que Él hacía. Así debemos de ser. Que la gente te señale, aunque sea para burla. Ese es un cristianito, es un aleluya. ¿Por qué? Porque se nota en su vida. Porque no fuma, porque no toma, porque no va a fiestas. Y no estoy diciendo que sea malo, pero hay que ser prudentes, mis hermanos. Prudentes para... Lo que vimos en la lección de Mateo, dice, aquel que haga caer a uno de estos pequeños, mejor es que se amarre una piedra en el cuello y se aviente al mar. ¿Qué está diciendo Jesucristo? El testimonio importa, por supuesto que importa. Y si para no hacer caer a alguno de mis hermanos yo tengo que abstenerme de algo, lo hago. Así de simple, aunque no sea pecado. Pero yo no quiero que caiga alguien. Yo no quiero hacer tropezar a nadie. Entonces trato de vivir mi vida en santidad. Y esto no lo estoy diciendo que yo no estoy hablando de mí, estoy hablando en general. ¿Sí? O sea, yo trato de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me pide. Y lo voy a hacer. Me voy a sacrificar y voy a tomar primero como más importante a los demás que a mí. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Mantén tu mirada en Cristo. Frente a las tentaciones o problemas o dudas, recuerda la cruz. Mira la cruz de Cristo, siempre. Es tu única fuente de esperanza. Cultiva el hábito de ser agradecido por lo que hizo Jesucristo. Cuando hagas tu oración, yo no sé si lo haces o solamente pides, pero es importante que parte de tu oración sea, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por pagar mi deuda, Dios, de verdad. Gracias, porque yo no lo hubiera pagado nunca. Mi destino era el infierno y tú me salvaste por amor, simplemente porque se te dio la gana. Yo no tenía nada que darte. Cuando reconoces esto, es reconocer tu incapacidad espiritual y darle la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios, dice la Biblia que Jesús dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Son palabras duras que pocas veces se enseñan, pero son reales. Ahí están en la palabra. Entonces tú no niegues a Dios con tu vida. Eso es lo que quería decir. No que dijeras, ¿conoces a Jesús? No, yo no lo conozco. No está refiriéndose a eso. Está refiriéndose, tú puedes decir que lo conoces, pero comportarte como si no existiera. Entonces Él dice, no me niegues. Habla de mí. Que la gente vea a Cristo en mí. Jesucristo no se va a aparecer otra vez. No va a bajar del cielo a mostrarse otra vez como cordero. No lo va a hacer. Va a venir a juzgar como león. Entonces, ¿cómo puede ver la gente a un Jesús que no viene, que no ve, que para ellos no existe? ¿Cómo lo van a ver? A mí. A mí. Es mi responsabilidad como iglesia de Cristo mostrar a Jesús. Y no solamente es mi responsabilidad, hermanos, es mi obligación. Porque si no sirvo para hacer eso, entonces Dios puede decir, cuando yo llegue allá, ¿tú quién eres? No te conozco. Por eso es importante, no que conozcas de Cristo, sino que Cristo te conozca a ti. Eso es importante, mi hermano. Que Dios les bendiga. Y quiero pedirles nada más algo. Si tú no has creído
si tú no has nacido de nuevo, si solamente has practicado una religión o vienes porque te sientes cómodo, a gusto, porque te sientes aceptado, yo te invito a que hoy le pidas a Dios que te salve, que te dé un nuevo nacimiento, para que tú puedas, cuando mueras, llegar al cielo. La vida nadie la tenemos comprada. Podemos morir aquí. Se puede venir esto abajo y a lo mejor nos mata a todos. Te pueden asaltar en la calle. ¿Cuánta gente no muere cada día? Y, hermanos, déjenme decirle algo. Vivimos en un país con libertad de culto, sí es cierto, pero también es cierto que nuestro país es el país más peligroso del mundo que no está en guerra. ¿Sabían eso? Vivimos en un país peligroso, muy peligroso, y podemos morir en cualquier momento. En la semana pasada, al hijo de un amigo, de un compañero de trabajo, lo asaltaron. Le quitaron su teléfono y le dieron 2 puñaladas por un teléfono. Por un teléfono que vale 5,000 pesos. Porque ni siquiera trae un iPhone, ¿verdad? Nada, si trae un iPhone lo destazan, ¿verdad? Cuidado, no presumas lo que tienes, sé discreto. Vivimos en un mundo peligroso. Sí, no presumas, presume de que tienes a Cristo, presume que tienes la salvación, presume a ese Dios en el que dices que crees. Eso es lo que debemos de presumir. En un sentido sano, pues me refiero, ¿verdad? Sin burlarnos de los que no lo tienen, sino al contrario. Yo tengo algo maravilloso que te quiero mostrar. Quiero que conozcas a mi Salvador. Quiero que conozcas al hombre que transformó mi vida. Y eso es lo que debemos de compartir como cristianos. Ahora, si eres creyente, ¿por qué no aprovechas hoy para renovar tu compromiso con Dios? Para decirle, Señor, sí me he alejado, he vivido mal, no te hago caso en todo lo que tú quieres que haga, pero hoy quiero cambiar, Señor, quiero mostrar al mundo quién eres tú. Renueva tus votos y sobre todo, mis hermanos, como les dije hace un momento, comparte de Cristo. El tiempo se está acabando, hermanos. Se está acabando. ¿Cuándo puede acabarse esto? No sé, puede ser ahora. Cristo puede venir hoy por su iglesia, hermanos. Hoy puede venir. Si tú lees las profecías y realmente estudias la palabra, tú te das cuenta que prácticamente están cumplidas las profecías. Faltan pequeñas cosas, pero esto se va a acabar en cualquier momento. Tenemos que estar preparados para eso, para escuchar la trompeta y correr con nuestro Salvador. Pero también debemos de predicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque si no se van a quedar. Y va a ser un tiempo de tribulación espantosa. Nunca, dice la Escritura, que nunca va a haber una tribulación tan grande como la que va a suceder. Nunca ha habido, una tribulación tan grande como la que van a pasar ellos. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tu mamá, a tu papá, a tus amigos? Predícales el Evangelio. No importa que te cierren la puerta en la cara, predícales el Evangelio. Ora por ellos, para que Dios haga la obra que hizo en ti. Lo que hizo en ti, deséaselo a los demás. Ora por ellos, por tus familiares, por tus papás, por tus hijos, por tus amigos. De verdad, hermanos, no echemos en saco roto lo que Dios hizo por nosotros. Fue mucho, mucho más de lo que podemos entender, como Nicodemo no entendía. A veces somos así cabezones, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Te invito a que cierres tus ojos. Señor Jesús, te damos muchas gracias de verdad, porque has traído luz y entendimiento a nuestra vida. Gracias por habernos dado el privilegio de nacer de nuevo, porque esto viene de ti, Señor, solamente de ti. Te agradecemos por ello, Señor. Permítenos ser luz en esta tierra, cumplir con lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor, que es predicar el Evangelio a toda criatura y también hacer discípulos, Señor, en tu nombre. Ayúdanos, Padre. Sabemos que si tú no nos ayudas va a ser muy difícil para nosotros. Y no queremos ser como aquellos que en vano edifican la casa, Señor, si tú no la estás edificando. Ayúdanos a ser fieles a ti, constantes en nuestra oración, en nuestra lectura de la palabra y a fortalecernos cada día en ella, Señor, y cumplir el mandato que nos has dado. Gracias, de verdad, gracias
por habernos escogido, por habernos lavado, por habernos sanado, limpiado y por habernos llevado a los lugares celestiales donde tú estás, por habernos hecho tus hijos. Muchas gracias. En Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Si algo habló a tu vida, compártelo con alguien más. Y si tienes una petición o necesitas oración, puedes dejarla en los comentarios o escribirnos directamente al grupo de WhatsApp.